Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 11 del libro del profeta Daniel. Este capítulo es un poco extenso, un poco difícil de comprender porque presenta una profecía detallada sobre eventos históricos que involucran a los reinos de Persia y Grecia, pero también habla sobre el reino de Roma, sobre el gobierno del papado, todo lo que haría, y se lleva o llega hasta nuestros días también esta profecía. Por eso, para poder entenderla, hay que estudiarlo bien a profundidad con comentarios y ver la historia, porque tiene datos históricos muy importantes que tal vez en el estudio de este momento no los podamos tener en cuenta, porque como te dije, es un capítulo muy extenso. Cada versículo arroja datos históricos muy importantes que deberíamos estudiar a profundidad. Por eso yo te invito, si tal vez no has hecho el trabajo en los capítulos anteriores, hoy puedas hacerlo. Puedas sentarte, dedicar un buen tiempo a estudiar este capítulo a profundidad y poder investigar, indagar en la historia también, para que puedas descubrir todos los mensajes que Dios tiene para ti. Pues se describen batallas, alianzas y traiciones que culminan en la persecución del pueblo de Dios. Y a lo largo de todo el capítulo se destaca la importancia de la fidelidad a Dios en medio de la adversidad. Se enfatiza que el Señor tiene el control sobre la historia y el cumplimiento de sus designios. Dios es el que dirige todo, es quien designa todo. Por eso debemos nosotros estar atentos a su palabra y obedecer todo lo que Él nos dice. Dice la Biblia entonces, Daniel capítulo 11. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Este versículo, aunque hace parte del capítulo 11, sin embargo, es la continuación de la profecía del capítulo 10. El ángel le cuenta a Daniel un acontecimiento ocurrido en el primer año de Darío. En ese año, Darío el Medo había sido honrado por el cielo con una visita del ángel Gabriel para animarlo y fortalecerlo, porque estaba pasando por un momento difícil. Entonces, el ángel le cuenta a Daniel eso que sucedió. Y después de esto, entonces, ahí sí termina la profecía del capítulo 10. Y ahora sí, en el versículo 2, empieza la profecía del capítulo 11 del libro de Daniel. Dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Esta visión afirma que fue dada en el tercer año de Ciro. Indudablemente se hace referencia a los 3 reyes que siguieron a Ciro allí en el trono de Persia. Estos reyes son Cambises en el año 530 a 522 a.C., el falso Esmerdis, Gaumata, cuyo nombre babilónico era Bardilla, en el año 350 al año 351, y Darío I en el año 522 al 486 a.C. Pero luego dice que el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Este cuarto rey se hace referencia a Jerjes, es el mismo Asuero del libro de Esther, que se hizo fuerte, se hizo grande. El versículo 3 dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Aquí se hace referencia a aquel reino que siguió después de los medos y los persas. Recuerda la estatua del sueño de Nabucodonosor, la cabeza de oro que representa a Babilonia, los pechos y los brazos de plata que representa a los medos y los persas, y luego el vientre de bronce que representa a Grecia, que en el capítulo 7 de Daniel es representado con un leopardo con 4 cabezas y alas, y en el capítulo 8
es representado con un macho cabrío. Entonces, este rey valiente del cual se menciona aquí en el capítulo 3 de Daniel 11, que dominará con poder y hará su voluntad, se refiere a Grecia, especialmente a Alejandro Magno. Recuerda esa profecía de aquel leopardo con 4 cabezas, el Alejandro Magno, que venía con toda su furia conquistando de manera muy rápida, pero que luego, dice el texto bíblico, cuando se haya levantado, su reino será quebrantado. Esto lo leímos en el capítulo 8, que estando en su mayor fuerza, entonces será quebrado ese cuerno. Es decir, Alejandro Magno, a la edad de 32 años, murió estando en su mayor fuerza, estando en su apogeo, estando en su mayor fortaleza. Murió de una enfermedad producto del exceso de la intemperancia, y allí murió. Pero luego su gobierno es repartido, dice, hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, porque no fue su hijo el que heredó el trono, sino que fueron estos 4 generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, aquellos hombres que quedaron al frente del reino después que muere Alejandro Magno. En el año 323, este rey gobernaba desde el Adriático hasta el Indo, cayó repentinamente enfermo y falleció 11 días después, esto refiriéndose a Alejandro Magno. Nótese bien cómo la profecía de Daniel está toda sincronizada. El capítulo 11 habla también acerca de lo que habló el capítulo 2, de lo que habló el capítulo 7 y el capítulo 8. Siguiendo después de los medos y los persas, luego llega Grecia. También aquí este capítulo habla acerca de Roma, también habla acerca del cuerno pequeño, y luego se deslaza hasta el tiempo del fin. Cristo, querido hermano, quiere presentar a través de este capítulo todo lo que sucedió y lo que sucederá, para darnos fortaleza a nosotros en que su palabra es segura. Versículo 5 dice: y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso, su dominio será grande. En el momento histórico al cual se refiere este versículo, el rey de Egipto era Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro. Recuerda que ya Alejandro murió y ahora quedaron Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Y Ptolomeo es el rey de Egipto y es uno de los generales de Alejandro. Pero luego dice: mas uno de sus príncipes más fuertes que él se hará poderoso, su dominio será fuerte. Ptolomeo, rey de Egipto, que sucedió o que era general de Alejandro Magno, era muy fuerte, claro que sí. Pero el mejor príncipe al cual se refiere aquí el texto no es a Ptolomeo, sino a Seleuco, que fue el príncipe o el rey más poderoso después de Alejandro. Y estas 2 naciones a las cuales se refiere aquí es Siria al norte y Egipto al sur. Estas son las 2 naciones de las cuales se va a hablar de aquí en adelante, y es la lucha que se empieza a dar. Cuando Seleuco muere en el año 281 a.C., se afirmó que Seleuco era el mayor rey de los que siguieron a Alejandro y tenía mayor mentalidad de rey y gobernaba sobre toda la mayor extensión del territorio después de Alejandro. Interesante todos estos datos. Nótese bien cómo la Biblia explica con detalles todo lo que sucedió. Aunque Daniel estaba escribiendo en un tiempo antes que todo esto sucediera, él estaba en el tiempo de los medos y los persas. Sin embargo, él cuenta lo que va a suceder. ¿Sabes por qué, querido hermano? Porque Dios conoce el fin. Dios conoce todo. Antes que las cosas sucedan, ya Dios las sabe. Y esto es algo muy valioso, muy maravilloso, porque Dios es soberano sobre todo. Eso es especial. Es maravilloso saber que contamos con un Dios que todo lo sabe. Por eso, cuando tú tengas problemas, querido hermano, acude a Cristo Jesús, porque Él tiene todo lo que tú necesitas. Él te puede enseñar, Él te puede instruir. Ahora dice el versículo 6: al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Interesante todo esto.
Se refiere aquí a ese acuerdo que se hizo para consolidar la paz entre los dos reinos después de una guerra muy larga y costosa. Antíoco II, conocido como el Divino, en el año 261 a 246 fue su gobierno, era nieto de Seleuco, se casó con Berenice, hija del rey de Egipto, o sea, de Ptolomeo. Antíoco también despuso a su esposa anterior y hermana, Laodicea, de su posición de prioridad y excluyó a sus hijos de la sucesión al trono. Por eso aquí dice que aunque hizo alianza, la fuerza de su brazo no pudo permanecer porque fue destronada y esta alianza no se pudo tener. Y el versículo 7 dice: pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará, refiriéndose a Ptolomeo III Evergetes, hijo de Ptolomeo II y hermano de Berenice. Él sucedió a su padre en el trono en el año 246 e invade a Siria, el reino del norte, como venganza por la muerte de su hermana Berenice. O sea, nótese bien cómo sucede todo lo que se está explicando en la profecía. Y todo esto ocurrió 35 años después de la muerte de Seleuco. Las guerras se dieron. Por eso es que en las profecías del capítulo anterior pudimos ver, el capítulo 8, capítulo 7, que aunque el reino de Alejandro Magno fue muy poderoso, el carnero y también el leopardo, aunque fue muy poderoso, muy fuerte, sin embargo fue quebrantado. Cuando se divide en los 4 reinos, ellos trataron de seguir la misma inclinación de Alejandro Magno para poder gobernar bien, pero se dividieron, hubo muchas guerras. Mira todas las guerras que se registran aquí y tú puedes seguir leyendo el texto bíblico y se refiere a todas esas batallas, todas esas luchas. Luego llega el poder de Roma, invade a los griegos y los destruye, los derrota porque están divididos y Roma ahora toma el control. Y el versículo 8 dice: y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Esto sucedió, pero Seleuco finalmente fue derrotado y obligado a volver a Siria con las manos vacías por el año 240. Entonces, querido hermano, todo lo que se registra aquí es lo que iba a suceder y Dios le está contando a través del ángel Gabriel al profeta todo lo que iba a suceder para que él pudiera registrar y hoy nosotros leamos y nos demos cuenta que la palabra de Dios es segura, que la palabra de Dios es firme. Sigamos leyendo el texto. No vamos a detenernos en los detalles porque, como te digo, son demasiados registros históricos, demasiadas citas, demasiadas fechas, demasiados nombres y no nos alcanzará el tiempo para detallar. Pero es un trabajo que yo te pido que tú hagas para que puedas indagar, puedas investigar mucho más y entonces encontrar fortaleza. Realmente no es muy relevante nosotros aprendernos todas esas fechas, todos esos nombres. No es muy relevante, no te sientas mal porque tal vez no te sabes esos nombres. Más bien, debes estar seguro en que todo lo que sucedió y todo lo que se contó es para fortalecer nuestra fe, es para afianzarnos en Cristo Jesús. Versículo 14, mira lo que dice: en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Algunos dicen que aquí del versículo 14 en adelante hasta el versículo 45 se habla acerca de Antíoco Epífanes. Otros tratan y dicen que se refiere al poder de Roma, el papado, todo lo que iba a ser. Sea cual sea de los dos, se está refiriendo a la caída de los griegos y el inicio de un nuevo gobierno. Este poder vendría, destruiría, acabaría. Y ahora dice: hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Puede referirse aquí a los judíos que vieron en la lucha internacional de su tiempo una oportunidad para fomentar sus intereses nacionales y estuvieron dispuestos a ir más allá de lo legal para lograr su propósito. Por otra parte, también
Esta expresión, los que quebrantan tu pueblo, se puede interpretar como una referencia a los romanos que finalmente despojaron a los judíos de su independencia y más tarde, en el año 70 después de Cristo, destruyen el templo y la ciudad de Jerusalén. En realidad, fue durante el reino de Antíoco cuando los romanos, interviniendo para proteger los intereses de sus aliados, Pérgamo, Rodas, Atenas y Egipto, se hicieron sentir por primera vez en los asuntos de Siria y Egipto. Y allí empieza un combate, una lucha. Pero como te dije, estos versículos de aquí en adelante hay diferencia de comentarios. Puede referirse a Antíoco Epífanes, como también puede referirse al Imperio Romano. Sea lo que sea, la palabra de Dios es segura. Y Dios lo que nos está diciendo es que al final todo terminará. Al final Él dominará y Él estará al frente de todo su reino. Y puedes seguir leyendo el texto bíblico y te darás cuenta que menciona muchos detalles acerca de lo que hizo aquel cuerno pequeño que presenta Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 7, refiriéndose al papado, todo lo que hizo el papado. Y finalmente el versículo 45 del libro de Daniel 11 dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros decimos que este versículo aún está en el futuro. Por tal motivo nosotros debemos tener cuidado al interpretar todos estos asuntos. Pero yo te digo, estudia con profundidad, ora mucho al Señor, busca el comentario bíblico adventista si es posible y trata de comprender un poco más. Pero como te mencioné, no es muy relevante, ni te preocupes porque tal vez no te aprendas los nombres. Lo importante es que tú creas que la palabra del Señor es clara y que la palabra de Dios tiene la verdad. Todo lo que el Señor dice es verdad para fortalecer nuestra vida. Mira lo que dice Jaime White referente a las profecías del futuro. Él dice en uno de sus escritos: al interpretar profecías no cumplidas, donde la historia no está escrita, el estudiante debiera presentar su exposición sin demasiado dogmatismo para que no se encuentre extraviado en el terreno de la fantasía. Hay quienes piensan más sobre la verdad futura que sobre la verdad presente. Ven poca luz en el sendero en que caminan, pero creen que ven gran luz delante de ellos. Entonces es importante nosotros centrarnos en lo que ahora estamos viviendo, no en lo que pasó ni en lo que va a pasar, sino en lo que ahora nosotros estamos viviendo. Cristo nos muestra su mensaje, Cristo nos da su mensaje, Cristo nos hace sus llamados para que nosotros nos consagremos a Él y vivamos el presente tomado de su mano poderosa. No estemos pensando tanto en el futuro, no estemos pasando tanto en el pasado tampoco, sino que pensemos ahora en nuestro hoy. Por eso el Señor Jesús dice en Hebreos: si hoy oís mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el Señor, está aquí. Y aquí yo estoy, dice Apocalipsis 3:20. Yo estoy, no dice yo estaba o yo estaré. No, yo estoy a la puerta y llamo. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna. Nótese bien, dice, la vida eterna es ahora. No está en el pasado ni en el futuro. No dice esta será la vida eterna o esta era la vida eterna. Dice esta es la vida eterna, que te conozcan. Es decir, aquí, ahora, conocer a Dios. No nos centremos tanto en lo que va a pasar, sino centrémonos ahora en lo que estamos haciendo por Cristo Jesús. Porque Cristo te está llamando ahora. Cristo te está tocando ahora. Como te digo, no puedo entrar en muchos detalles del capítulo 11 de Daniel porque son muchos, demasiados datos históricos que no nos alcanzará el tiempo, pero es un trabajo que tú debes hacer minucioso, escudriñar la palabra del Señor, ir a profundidad, pero ante todo, centrarte en lo que hoy estás haciendo con Cristo Jesús. ¿Te estás preparando para el encuentro con el Señor? ¿Estás ayudando en la predicación del Evangelio, preparando a otros para el encuentro con Cristo? ¿O estás perdiendo tu tiempo? Si hoy te sometes a Cristo, resistes al diablo, éste huye de ti y estarás asegurando tu futuro en las manos de Cristo Jesús para poder tener vida eterna. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 11 del libro de Daniel. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!